Todo tiempo pasado fue mejor. Eso era más brillante, la economía era mejor, la gente era decente y la música sí era música. Bueno, este vago sentimiento puede encontrar en muchas culturas y parece que solo ha ido creciendo después del siglo XIX. Ya Homero en la Ilíada comparaba la fuerza de los héroes que peleaban en Troya, que a fin de cuentas eran semidioses, con la de sus contemporáneos. Asió en la Maño una peña el Tídida, gran hazaña, que no habrían cargado 2 hombres, como son ahora los mortales, y que él solo blandió fácilmente. Quienes en su momento escucharon la Ilíada pudieron hacerse la siguiente idea. Antes los hombres eran mejores, ahora ya no, ya se degeneraron. Esta idea del tiempo como un proceso degenerativo después encajó muy fácilmente con la Biblia, en la cual empezamos en el jardín del Edén muy felices todos y caímos en el pecado y nos fuimos degradando inexorablemente. Esto no es exclusivo del mundo occidental. Los musulmanes, por ejemplo, desde el siglo XVIII vieron como Europa les estaba quitando todo el poder que ellos antes tenían, cuando se había un imperio otomano, ahora hay un imperio británico, y se preguntaron ¿por qué pasó esto? Y una respuesta que le dieron fue que esto fue por desviarse de las enseñanzas del profeta y que la forma para recuperar este poder sería regresar a un islam más puro y creando la rama wahhabí del islam, rama que después influenciaría a grupos como el Daesh y Al Qaeda. Y claro, estos grupos tienen una historia muy compleja y el wahhabismo no fue la única respuesta que se dio en los países islámicos frente a la avanzada europea. Mi punto es que la narrativa de que todo tiempo pasado fue mejor es una herramienta muy poderosa. A veces solo sirve para vender series de televisión o música en el revival de los 70s, 80s, 90s, y a veces te puede vender un movimiento político. Y hasta eso, vender productos culturales no es tan inocente ni sencillo como parece. Mark Fisher, por ejemplo, describió en su libro Ghost of My Life cómo el beat pop, con todo su amor por los 60s y Blur y Oasis, realmente no trajo nada nuevo a la música. Fue simplemente los Beatles 2.0. Y en contraste, en esos años hubieron artistas que realmente buscaban innovar el sonido, que utilizaron herramientas que se fueron creando en esos años para crear nueva música. Por ejemplo, comparen esto. Y esto. Con esto. I don't believe that anybody. ¿Cuál tiene mayor mérito? Y eso que todos son en la misma época y en el mismo lugar. Esto nos deja con 2 preguntas. Pregunta número 1. ¿Es cierto que todo tiempo pasado fue mejor? Y número 2. ¿Por qué esta narrativa tiene éxito? La primera pregunta es muy tramposa porque usualmente se hace sin especificar los parámetros que se van a emplear en el juicio, confiando solo en un sentimiento indeterminado. Y como es un sentimiento indeterminado, no tiene en mente hallar una verdad histórica, solo confirmar su sentimiento. Y aun si especificas los parámetros, usualmente la estrategia consiste en hacer cherry picking, escogiendo muy selectivamente qué datos sirven para apoyar mi narrativa frente a personas que tienen mis valores actuales, no los del pasado. Porque claro, por ejemplo, la Roma imperial era muy gloriosa, a menos que fueras esclavo o que no fueras ciudadano. Y claro, antes de la revolución industrial todo era mejor. La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Bueno, suponiendo que consideres a la disminución de la mortalidad infantil como un desastre. Y por supuesto, Porfirio Díaz fue el mejor presidente de México y su época fue la mejor del país, suponiendo que en ese momento tuvieras tierras. Es gracioso que la gente que ama tanto esas épocas y que habla de cómo eran tan gloriosas y tan buenas, se imaginan viviendo con una buena posición económica y no siendo esclavos o campesinos. Y sí, la música era mejor en los 80, cuando era mucho más difícil grabar discos y todavía más difícil poder conseguirlos, no como ahora que pueden buscarlos en internet. Esto no es para decir que mañana es mejor o que estamos en la carrera hacia el progreso humano, nada de eso.
La miseria humana va a existir mientras existan las clases sociales, solo cambiando de forma. Vayamos al segundo punto. ¿Por qué tiene éxito esta narrativa? Bueno, depende. Por un lado, parece que los seres humanos encuentran un verdadero placer en la repetición de patrones. En muchos deportes y mucho de nuestro arte viene de ahí. Y además es más fácil, como ya dijimos, sostener este argumento cuando tienes poca información a la mano o seleccionas mal tu información. Una razón de que los historiadores hablaran del milagro griego y alabaran su poesía, o dijeran cosas como que los griegos lo inventaron todo y ahora únicamente estamos repitiendo las cosas, es que nos han llegado muy pocos documentos de esa época. La mayoría se perdieron con el tiempo. Los papiros se arruinaron, o se perdieron, o se quemaron, o fueron robados, o simplemente fueron cosas que no se escribieron en papiros porque en ese momento no lo consideraban importante, porque le van a escribir y todos lo sabían. Hay quien calcula que entre el 5 y el 10% de la producción textual de esos años llegó a nosotros. Y en el porcentaje restante debió existir mucha basura, escultores, filósofos, artistas mediocres. Y no me malentiendan, yo amo la historia clásica, pero hay que reconocer que por cada esquilo debieron existir al menos 100 escritores peores o mejores. Y sin mencionar que la vida en esos años era horrible. Otra razón que solo aplica para tiempos recientes es la que menciona Fisher. El futuro está cancelado. Recomiendo ampliamente que lean Ghost of My Life y ponen en la descripción algunos links del tema. Intentaré resumir su argumento, haciéndolo para propósitos del video. La cancelación del futuro, una frase originaria de Frederick Jameson, se refiere a la dificultad de imaginar nuevos futuros, de crear nuevas formas políticas o culturales, y en su lugar regresar a las fórmulas de siempre. Justo como pasó con el Britpop en los 90, quienes producen música y arte en general suelen encontrar difícil invertir en artistas que representarían un cambio en la industria, porque no es seguro que vayan a recibir la inversión de vuelta. Es una inversión arriesgada y así es como es. Repetir las mismas porquerías por otro lado es una forma segura de obtener ganancias. Solo vean cómo le va a las películas de live action de Disney. Pero no son exactamente las mismas porquerías, porque usan un CGI mucho más potente de lo que se veía antes. Y en teoría ese CGI debería ser un progreso. Quiero decir, en los años 80, 70 el desarrollo en los efectos prácticos y visuales representó un avance en el cine, pero ahora se usa para repetir las mismas historias de siempre. Es el equivalente a tener una computadora gamer de miles de dólares para jugar Tetris. Y esto no quiere decir que no haya artistas o empresarios tomando riesgos, los hay, solo que estos tienen todos los incentivos para no hacerlo. Y lo más probable es que no lo hagan. Esta es la razón, al menos en parte, de por qué también tantos políticos en la derecha y en la izquierda usan una retórica de volver al pasado, de volver a la era dorada. Algunos lo hacen de una forma muy obvia, muy directa, pero otro es el caso, por ejemplo, de Alexandria Ocasio-Cortez. Y miren, yo creo que ella, junto con otras senadoras como Ilhan Omar y Bernie Sanders, son de lo más decente que el Partido Demócrata tiene para ofrecer. Algo triste porque la mayoría de sus propuestas son básicamente refritos de la socialdemocracia del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Digo, hasta en el nombre, New Green Deal. Y lo han dicho muy abiertamente. We're talking about just big picture is a radical agenda compared to the way politics is done right now. Well, I think that it only has ever been radicals that have changed this country. Abraham Lincoln made the radical decision to sign the Emancipation Proclamation. Franklin Delano Roosevelt made the radical decision to embark on establishing programs like Social Security. That is radical. Do you call yourself a radical? Yeah, you know, if that's what radical means, call me a radical. Trump y Ocasio-Cortez pueden diferir en muchas cosas, en casi todas las cosas. Pero ambos no piensan que Estados Unidos deba ser algo más que un país capitalista, como lo ha sido desde hace 100 años y como lo es hoy. Otra razón, la última de la lista, es que simplemente la satisfacción de lo conocido aumenta cuando estamos en una situación estresante o que nos pone en peligro.
Y eso es entendible, desde luego, pero también es muy ridículo. Con la cuarentena se hizo costumbre ver a gente añorando el estadio previo al encierro, lamentándose cuando todavía no pasaba todo esto. Algo muy irónico porque el 2019 fue un año para nada tranquilo y no hay ninguna normalidad a la que regresar. Gracias si llegaron hasta aquí. Es un video que pensé luego hacer este. Si les gustó, por favor denle manita arriba, compártenlo si pueden, nos ayudaría mucho que se suscriben también. Gracias.